Aitor y de Gema son referentes totales y bueno, es un privilegio poder presentar este libro de la mano de la Fundación de Daniel y Cintia, y que bueno, ahora nos contarán un poquito estos expertos, pero bueno, yo creo que os va a encantar. Y nada, te agradezco mucho, Daniel, que hayas decidido presentar tu libro aquí, y te agradezco pues tu cercanía de siempre, y tu disponibilidad y tu fuerza y empuje para visibilizar y difundir el conocimiento del autismo. Y es una combinación perfecta de sensibilidad, de verdad, de empatía y de conocimiento profundo de lo que significa el autismo, ¿no? Y además este libro tiene la gran virtud de que ese conocimiento está a dos niveles, ¿no? Desde dos visiones, la de madre y la de profesional, ¿no? Que se juntan. Y entonces son dos visiones que deben ser completamente complementarias. Los que trabajamos en esto sabemos que tienen que ser complementarias, ¿no? Trabajo en equipo, vivencias y experiencias compartidas, alegrías, penas, tristezas, sonrisas, lágrimas y de todas estas cosas que nos pasan también compartidas. Este libro tiene bonito hasta el título, de verdad. O sea, un libro que se llame Besos reversibles, ¿qué podéis esperar, ¿no? De un libro que se llame así. Esos besos de ida y vuelta de Lautaro, nuestro protagonista, que si no llegan a su destino vuelven a él, porque no está la cosa para perder besos por ahí, ¿no? No está la cosa para ir perdiendo besos. Aquí está la historia de Cinta y Lautaro. A mí me gustaría empezar con la idea de legado. De legado porque, como bien decía ahora mismo nuestra compañera, el hecho del ser maestro de maestros, el hecho de haber sido alumno de la persona que probablemente todos los profesionales y las profesionales queremos llegar a ser, ¿no? Que es Ángel Rivière, pues, y el hecho de haber podido pues, transmitirnos todo ese conocimiento a lo largo de diferentes publicaciones y de libros, pues es algo que los que estamos aquí ahora mismo también en activo lo intentamos trasladar a la gente que vemos en los centros educativos, que comienza a incorporarse, digamos, al mundo de lo que es el autismo. Por lo tanto, esa idea de legado yo creo que es algo muy importante y que me gustaría destacar, ¿no? Esa transmisión de conocimiento tan importante y tan presente a día de hoy. Puedo decir que es un libro pesado. Y un libro pesado no en el sentido de aburrido, que la semiosis es lo que tiene, los cambios de significado, no para nada aburrido. Es un libro pesado porque las palabras pesan, porque las palabras que vienen en este libro pesan. Te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen recordar cosas que sabías pero que a lo mejor se te habían olvidado, o cosas que te las plantean desde otro punto de vista del enfoque que tú inicialmente habías visto, ¿no? Por lo tanto, yo es un libro que recomiendo de lectura con un buen café, con calma, con pausa y releyendo cada uno de los capítulos, porque en todos ellos, como os decía, pues yo creo que vas a ver prismas diferentes y vas a ver también esa idea de esas ideas que a veces, pues por el día a día, por el estrés o por un montón de cuestiones se te olvidan. Y luego además yo creo que es un libro muy interesante y muy recomendable por algo que también hablábamos antes, ¿no? Que es el hecho de que es un diálogo entre profesional y familia, en este caso una madre. Y sí es cierto que hay pues, algunas publicaciones, ¿no? Por ejemplo de Hilde de Cler y Theo Peters, bueno, pues, que intentan darse ese toma y daca, ¿no? Pero yo creo que aquí está escrito de una manera tan cercana, tan amable, tan de a flor de piel, ¿no? Que te hace que rápidamente te tengas ganas como de leer más, pero como os decía antes, con el tiempo adecuado y con la reflexión precisa. No voy a hacer spoiler, o no pretendo hacer spoiler, pero sí que bueno, me gustaría comentar algunas cuestiones sobre el libro, ¿no? Algunas ideas fundamentales de alguno de los capítulos, o al menos de aquellos que bueno, por el interés también mío personal, más me gustaría ahora poner encima de la mesa. Bueno, por una parte, me encantó la idea de esa reivindicación de Cintia, de la otra autora, del hecho de que se puede ser una mala madre y se puede ser una buena madre a la vez, y eso de ser buena o mala madre nadie lo tiene que juzgar, y mucho menos, yo siempre lo digo, que los profesionales, ¿no? Los profesionales no somos jueces, y yo creo que tenemos que intentar acompañar en ese sentido a las familias. Por lo tanto, ese capítulo a mí además es de los primeros y ya me impactó.
Luego, algo que también me gustó mucho poder leer y recordar es desde el plano de las familias, es la idea de que a veces los profesionales pues, hacemos una tortilla de siglas, hacemos un conjunto de expresiones técnicas y nos olvidamos de hacérselo más claro, ¿no? Luego también me gustó mucho, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la comunicación y el lenguaje, porque claro, para un logopeda de formación, maestro de profesión, pues todo lo que tiene que ver con lo comunicativo lingüístico, con la semiosis, con los signos, con la importancia de los sistemas aumentativos de comunicación, pues el poder volver a reflexionar sobre ello es una oportunidad pues a celebrar, ¿no? Al menos eso es otra de las cuestiones que a mí me gusta destacar. Y por último yo diría que lógicamente escuela, ¿no? Hay un capítulo dedicado a la escuela y al final todos los que formamos la comunidad educativa y todos los que estamos pues, en ese ámbito, creo que es importante también el hecho de pararse a leer un poquito y a ver cómo podemos hacer determinados cambios, bueno, hacer una pequeña demanda, porque claro, yo después de leer el libro, pues yo me he quedado con muchas ganas de recibir un beso reversible de Lautaro. Sí. Es lo que ya veréis cuando lo leáis, que es algo que porque te quedas con ganas de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si en algún momento puede haber alguna oportunidad para recibir un beso de Lautaro. Y pillarlo a tiempo. Y cogerlo para que no vuelva, claro, porque eso, pero es una habilidad que yo creo que podamos llegar a adquirir. Sí, yo creo que voy a spoilear un poco el libro. Y gracias también por las palabras. Eso también es lo que uno hace cuando le interesa que haya personas que uno valora y al final que sabe que están muy ocupadas, pero uno quiere que lean el libro, entonces dice, mira, lo vas a tener que comentar un poco, así lo leo. Y comentar esta idea que tuvimos con Cintia en realidad surge justamente de las redes, ¿no? Como ven en el libro, los títulos de los capítulos son hashtag, porque era así, digamos, ¿no? Entonces es, no sé, hashtag accesibilidad emocional, o hashtag escuela, o hashtag mujeres TEA, o hashtag, porque fueron surgiendo como temas que nos poníamos a conversar o a veces a discutir. Y en realidad, como la conozco a Cintia, es en una situación de batalla de redes, en esa época Twitter, ¿no? Ahora X, pero en esa época en Twitter, Cintia es una mamá que es profesional, es guionista de radio, productora de radio, y realmente se conecta muchísimo con redes y por temáticas de discapacidad y por otras temáticas, ¿no? Y por temáticas de derechos y defensa, no solamente de su hijo, sino haciéndole, como nosotros decimos, muchísimo aguante, muchísima cercanía, empatía con distintas familias, mamás, papás que le escriben y que la convierten en referente. Y en una de esas batallas, como que Cintia está surfeando la ola y de repente cae por algunos haters, ¿no? Porque ella dice en una frase, Cintia tiene mucha ironía, mucho sarcasmo, mucho sentido del humor, y en una frase dice, Lautaro, me gustaría que no tuvieras autismo. Y entonces ahí hay un montón de gente que le escribe apoyándola y otro montón de gente que le escribe diciendo que es una pésima madre, que cómo dice eso de su hijo, que etcétera, etcétera, ¿no? Que además muchos obviamente ni la conocen, pero bueno, como es libre y se puede opinar en la red. Y entonces retomamos un poco eso con Cintia, que tiene que ver con las cosas que uno siente, genuinas, y lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, que hay que sentir o que no hay que sentir, entre comillas, ¿no? Y decir, bueno, es que una mamá o un papá, como cualquier mamá y papá del mundo mundial, pueden tener angustia, pueden a veces no saber qué hacer con su hijo o con su hija, pueden hacerse 1000 preguntas, pueden querer, no sé, irse de retiro y no ver al hijo por una semana. Son experiencias humanas, ¿no? Pero parecería que en el campo de la discapacidad, en particular en el campo del autismo, tenemos que tener, digamos, para la vidriera todas historias algo más idealizadas y románticas. Y de repente la realidad es que somos humanos. Y esto que decía Aitor, ¿no? Buena madre, malas madres, deber ser, todo locura, tu risa me hace libre.
Y cuando hablábamos de las emociones, en este diálogo que empezamos con Cintia y que después dejamos por escrito, una de las cuestiones que surgieron era esta, ¿no? Ahora en un mundo donde está tan de moda el tema de la educación emocional, pero educación emocional, cuando lo decimos, entendemos a qué nos referimos, pero a veces parecería como una especie de domesticación emocional, ¿no? Incluso con programas escolares de domesticación emocional en el sentido de qué es bueno sentir o qué es malo sentir. Y entonces ahí yo creo que es importante clarificar algunas de estas cuestiones, porque si no, repito, es una experiencia humana de cualquier persona, pero en este caso de Cintia como mamá, ¿no? No solamente sentirse triste o sentirse angustiada o impotente o sentirse muy enfadada en un momento con su hijo, sino además sentirse culpable por sentir eso o sentirse loca por sentir eso, ¿no? Entonces la primera cuestión que pusimos allí tiene que ver con esto, que las emociones son bastante impertinentes, las emociones son bastante maleducadas, las emociones no se dejan domesticar. Entender que el gran experto en Lautaro es Lautaro, primero, y después es Cintia Isay, que es su papá, ¿no? Y nosotros, bueno, tratamos de escuchar, pero en todo caso, como también comento en el libro, nosotros podemos ser expertos en psicología, o en desarrollo, o en pedagogía, o en diagnóstico, pero luego tratar de escuchar a esos expertos en cada uno de ellos, ¿no? Como yo cito aquí a distintos niños y niñas, o expertos en dinosaurios como Florencia, pero también expertos en las vueltas de lavarropas, o en planetas, o en escuchar. Es muy importante, porque también nos encontramos muchas veces con esas situaciones donde ese interés que tienen los niños, los adultos, a veces con la mejor intención, pero lo coartamos. Y repito lo de los adultos porque estoy aprendiendo, estoy haciendo varios doctorados con los adultos. Estoy aprendiendo por un lado, y por otro lado también estoy dándome cuenta de los errores que cometí cuando los adultos te cuentan sus experiencias, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, no sé, a programas que hemos hecho sobre enseñar a jugar, con las mejores intenciones. Como si cualquier niño tuviera que pasar por las etapas, ¿no? Piensen en Piaget, Vygotsky, el Konin, da igual. Como la prescripción del desarrollo, tú primero debes jugar así, sensorio, después debes jugar así, después debes jugar así, y eso hay que enseñárselo a los niños autistas. No. Ahora sabemos que no. Sabemos que no, porque cada uno tiene su modo de jugar, su manera de jugar. Pero ¿cómo no hay que enseñarles a simbolizar? Bueno, sí, pero hay diferentes maneras de simbolizar. ¿Qué quiero decir? Que ahora cuando los adultos te cuentan, me hacían jugar de determinada manera. Yo cogía las Barbie y hacía así, porque imitaba a mis amigas, pero odio las Barbie, las odié siempre. Esos pedazos de plástico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es una experiencia personal, no estoy diciendo hay que hacerlo de una manera o de otra. Estoy diciendo es que los adultos te están mostrando todo lo que muchas veces nos equivocamos cuando estamos haciendo intervención, pensando que hay una sola manera, ¿no? Y vuelvo de nuevo a Vittorio Guidano, porque es una perspectiva post-racionalista que tiene que ver con que no hay una sola manera. No es un universo, no es un multiverso en todo caso, es múltiple, son múltiples maneras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me acordaba cuando decía esto de Dani. Dani es un niño con lo que antes era Asperger, ¿no? Con TEA de nivel 1, en ese momento tendría 6 años, e imaginen los juguetitos de helados, familias, mueblecitos, avioncitos, coches. Y Dani toma todos los mueblecitos y la familia y el perrito y el bebé y con eso hace una torre. Perfecta torre. Es un ingeniero, Dani. En ese momento tendría 4 o 5 años. Y yo le digo, qué lindo, Dani. ¿Qué otras cosas podrías hacer? ¿Podrías jugar a otra cosa con esto? Y él me mira como diciendo, pero yo estoy jugando y estuve jugando y disfruté un montón con esto, ¿no? Como si yo fuera un extraterrestre. Y tenía razón, porque era su manera de jugar y además se estaba divirtiendo, se estaba entreteniendo. Y entonces, esa era su manera
de jugar. No podemos decir que Dani no juega, pero juega a su modo. El libro y con un formato que gracias, yo creo que en gran parte a Cintia, que escribe sus experiencias, muchas casi como poemas, porque tiene una escritura particularmente a mí me fascina, y por ahí releo cosas que ha escrito Cintia y me vuelven a emocionar como me emocionaron la primera vez que leí el borrador. Y gracias a eso creo que el libro puede ser como más desacartonado, menos técnico. Yo, en relación con lo que decía Daniel, ahora mismo que lo comentabas, a veces me da la sensación, había una frase de Jim Sinclair que a mí siempre me gustó mucho, que Jim Sinclair era uno de los primeros activistas autistas, que decía que no me consideres a mí como algo imperfecto o que no estuviera adecuado, no me intentes arreglar, sino acéptame como soy y vamos a intentar entendernos como personas diferentes, ¿no? Y entonces hay veces que yo, por ejemplo, en los centros lo que vemos, y es que el otro día sucedió en un centro, ¿no? Que la situación era de un niño que además estaba autorregulándose caminando. Nosotros fuimos a hacer la observación y estaba realmente pues, bien en esa situación, pero era esa visión normotípica de lo normal, de lo estándar, de la propia realidad docente la que le chocaba el hecho de que se moviera de esa manera y tenía el pesar. La propia docente en este caso tenía el pesar de que el niño se moviera cuando al final lo que estaba haciendo era una situación de regulación que permitía que estuviera llevando una gestión de aula muy positiva. Entonces yo creo que hay veces que esa también profundización en lo que es el autismo, en escuchar a las personas autistas, en escuchar al alumnado. A veces yo siempre digo que lo leí en un paper una vez de investigación cualitativa que le preguntaban a los propios chicos y chicas en el espectro y decía uno de ellos algo que a mí me quedó grabado y que siempre lo repito en diversas situaciones, que es el hecho de que la inclusión es un sentimiento, es yo me tengo que sentir incluido o incluida, no es el profesorado, las familias, no, es la propia persona la que tiene que decir en qué situación se siente incluida, en qué situación se siente cómoda y a gusto y a partir de ahí intentar buscar una situación de entendimiento entre todos, ¿no? Entonces, cuando comentabas ahora lo de esa situación del movimiento del chico, me vino a la cabeza esa visión en el aula.